Hola, buenas tardes mis estimados escuchas. Como siempre voy un paso atrás. Seguro todos estarán ahora hablando de Superman, pero yo todavía no la he visto, así que de momento les traigo otro tema. Y de veras como me hubiera gustado que esto no hubiera sido necesario, pero sí, estoy teniendo que hacer un episodio para hablar de Ironheart, la serie, que para mí, por desgracia, ya es el momento en que por default voy a dejar de ver series de Marvel. Hay un dicho que dice: engáñame una vez y es culpa tuya, engáñame dos veces y es culpa mía. Y por desgracia sí, me agarraron completamente de pendejo. Primero pasó con la serie de Agatha, que yo había dicho que no pensaba ver, pero luego vi que las reseñas dizque eran muy buenas, que sorprendentemente la serie estaba genial, y vale, pues sí, la vi. No instantáneamente porque de verdad el tema no me interesaba, pero como 2-3 meses después de que se estrenara me la vi, la de Agatha. Y sinceramente, como ya dije en mi post al respecto, es una mala serie. Una serie que uno puede ver y más o menos se entretiene y se divierte un poco, pero en la que al final la historia es mala. Es una ridiculez de hecho. Porque al final del penúltimo capítulo básicamente te dicen que todo lo que hicieron los personajes nomás era una mentira, así que nada de eso valió la pena. Pero con Ironheart ni eso, de veras que ni eso. Cuando menos Agatha tenía un poco de humor, algo de divertido, pero Ironheart, por Dios, sí, es un personaje que al igual que Agatha no tenía nada de interés en los cómics, a nadie le gustaba y a mí tampoco, por eso tampoco pensaba ver la serie, pero ciertas reseñas dijeron que estaba disfrutable y sobre todo que el capítulo final, los dos capítulos finales de Ironheart se atrevían a hacer cosas bien locas. Y ok, estoy básicamente de vacaciones, ando trabajando en línea y puedo ver una serie un par de veces al día mientras trabajo, así que dije, bueno, pues vamos a checarla. Y miren, los primeros capítulos van mostrando un par de cosas que llaman la atención, que tienen un poco de potencial, sobre todo el personaje de Ezekiel Stein, que es de lejos el más interesante y el que me cae mejor, y quería saber qué ondas con todo el misterio este de The Hood y su capa mágica. Igual desde el principio la idea esta de que el concepto de la serie fuera un ciencia versus magia era como que de lo más intrigante y llamativo y potencialmente controversial, porque creo que la mayoría de los que nos gusta la ciencia ficción nomás no nos cuela la idea de que metan cosas de fantasía sobrenatural ahí de repente, pero si tenían una buena idea para tratar el tema podía funcionar. Pues no, desgraciadamente no. De hecho diría que todo lo contrario. La serie maneja este conflicto de la forma más artificial y forzada posible, sin nada de creíble y sin nada de ingenio. Pero bueno, vamos por el principio, que quizás de ahí viene uno de sus fallos principales, el personaje de Riri. Se supone que es un adolescente y ok, los adolescentes tienen ideas tontas, pero la motivación de este personaje, si es que tiene alguna, es como de lo peorcito. No se entiende. Primero se nos dice que es un arrogante, que quiere ser la científica más famosa y bla 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 bla. Y como siente que es demasiado para la escuela, se autosabotea y hace que le expulsen y lo pierde todo. Luego su motivación va a ser obtener dinero para hacer sus mamadas, siendo que en la escuela contaba con los fondos y si le expulsaron pues fue por mensa. ¿Y qué hace? Meterse de criminal. Así de simple. A lo mejor un personaje amoral puede ser interesante, pero Riri, lo siento, pero no lo fue. Y es que igual su motivación o motivaciones se nos dicen varias, pero cambian a cada rato. Al principio se nos va insinuando un poco que quiere crear una red de tecnología para poder atender emergencias al instante. Más adelante que nomás quiere inventar una gran tecnología para demostrar que puede. Luego que es para honrar a su padre. Y no, o sea, todo lo que nos dice el personaje no funciona, no hay ninguna claridad y la mayoría de las metas son demasiado egoístas para un personaje que está tan menso. Que si luego descubrimos que estos deseos son producto del trauma, ok, puede ser, pero es que el personaje de plano no tiene personalidad. Digo, aún en las series malonas de Marvel hasta el momento, como She-Hulk o Miss Marvel, al menos los protagonistas tenían carisma, tenían motivaciones interesantes que podías entender y con las cuales te podías identificar. Miss Marvel era inocente y entusiasta, pero ingenua, y Jen tenía problemas de autoestima, muchos complejos con su propia feminidad, pero Riri lo único que da es flojera, que es precisamente creo que el gran problema de la serie. Volviendo a esas series que ya mencioné y añadiendo algunas otras como Hawkeye por ejemplo, no eran series perfectas pero tenían diversión, había un sentido de aventura y de maravilla, al menos en la mayoría de los capítulos. Aunque no estaban a la escala de las películas de Marvel, se sentían como Marvel más o menos. Acá no, esto es un dramón nada más, lento y aburrido. Y la historia no es buena. Digo, Daredevil o Luke Cage, por ejemplo, uno podría llamar a estas series también secas y lentas, pero al menos la historia era interesante y realista. La de Riri no, ni es buena ni se siente como el universo Marvel. Es más bien como estas series viejas de Marvel Entertainment, como Cloak and Dagger y Runaways, que bueno, debo admitir, de las dos me vi la primera temporada completa más que nada porque soy fan de esos personajes en los cómics. Y ahí más o menos pasaban hasta que te dabas cuenta de que toda la serie esta de Runaways, aparte de aburrida,
es nomás estarle dando vueltas al asunto hasta que pase algo. Y además, y siguiendo esta comparación, me recuerda a Agents of S.H.I.E.L.D. y a las series de Netflix, en el sentido de que las conexiones con el verdadero universo Marvel, o sea el de las películas, están forzadas y metidas con calzador, donde cada rato tenían que estar mencionando que Tony Stark esto, que Bruce Banner lo otro, que en la primera trama de Agents of S.H.I.E.L.D. me parece, se enfrentaban al Centipede, que era una tecnología que es una mezcla de radiación gamma con el suero del supersoldado y nanotecnología extremis de Stark, lo cual es como que el intento más ridículo y patético de lanzar cuantas referencias al MCU como fuera posible, pero que más pareciera que se nota que no pueden realmente hacer nada con estos conceptos, porque estas series de Marvel Entertainment no influían para nada en las películas, al no ser producidas por Kevin Feige. Lo cual en el caso de Ironheart es demasiado ridículo, porque las series de Disney Plus ya son de Marvel Studios y se supone que ya cuentan con todos los derechos y están supervisadas por Feige. No tenían realmente excusa para no tratar de hacer algo interesante, trascendente, que sí aportara algo a la mitología del MCU. Y eso es como que lo peor de la serie, el hecho de que está horriblemente mal concebida y que no aporta ni realmente conecta nada con el universo Marvel de las películas, ni siquiera con el de otras series, empezando por la cuestión de Wakanda. Pareciera que estamos viendo dos personajes completamente distintos, porque nada de lo que pasó en Black Panther 2 tuvo ninguna repercusión en esta serie. Es como ver a Riri otra vez ser introducida y empezar desde cero. No se parece a nada, ni siquiera en la personalidad. Luego tienes que tratan de disque hacer algunas conexiones con las historias de las películas de Iron Man. Vemos a Riri decir como 3 veces que ella quiere honrar el legado de Tony Stark, y se escucha tan falso porque prácticamente no tiene nada que ver lo que está haciendo el personaje con eso. Luego el hijo de Stein, que sinceramente a nadie le importa. Digo, como personaje está bien, pero a alguien le importara que el villano de la primera película de Marvel tuviera un hijo del que jamás se nos había hablado. Y por último el capítulo donde empiezan a hablar de magia y te explican todo lo de Kamar-Taj y la escuela de Doctor Strange. Te vuelven a explicar por completo y de la manera más burda posible cómo funciona la magia en el MCU y que hay escuelas y todo. Es tan forzado como que da mucho cringe escucharlo, como si de repente gritaran: hey, mírenme, ¿ya oyeron? Estoy conectado con Marvel, vean todos, estoy conectado con Marvel, esto es importante, cuando realmente la historia no tiene nada que ver. Y eso es tan patético. De hecho, simplemente el personaje de Ironheart, ese nombre clave no significa nada. De hecho, si Riri usa la armadura durante más de 20 minutos en toda la serie, se me hace demasiado. La serie no es una sucesora de Iron Man. Cualquiera que llegue esperando algo parecido a Iron Man o Black Panther o cualquier otro producto de Marvel que tenga algo de identificable, no va a encontrarlo en la serie. Porque ya yéndonos a la trama, es que desde los primeros capítulos te das cuenta de que no va hacia ningún lado. Riri necesita dinero, así que ¿qué hace? Se une a un grupo de criminales. Que por cierto, qué personajes tan ridículos. Nada creíble que estos sujetos sean un equipo de asalto altamente entrenado. Tienes a un tipo que lo que hace es arrojar cuchillitos, a una chavita que a lo mucho trae un explosivo o algo así, y a 2 disque peleadores clandestinos que, güey, denle pistolas o armas de asalto o algo. Creer que se bajan a equipos de seguridad completos a puras patadas, y no es que tengan un físico nivel She-Hulk ni nada, es tan ridículo. Al único que me creo es el hacker, pero o sea, igual ni siquiera van equipados para las misiones ni nada, van en ropa normal, es ridículo. Y bueno, pues ¿qué hacen los personajes? Hacen un atraco para conseguir dinero. Y en el segundo capítulo, ¿qué hacen? Pues otro atraco para conseguir dinero. Y en el tercer capítulo, otro atraco. Y en el cuarto, otro atraco. O sea, es nomás estarle dando vueltas y hacerte perder el tiempo en lo que pasa algo que realmente valga la pena. Pero bueno, es ahí cuando te van mostrando el misterio, te van introduciendo a Ezekiel Stein. Ok, vale, esto tiene algo de potencial. Y sí, los primeros 3 capítulos no me parecieron tan mal. Digo, no están mal dirigidos, los diálogos están bien, no es un completo desastre como fue gran parte de She-Hulk o como fue Secret Invasion. Si algo puedo decir a favor de la serie es que al menos parece haber tenido un plan original y apegarse a él. A diferencia, por ejemplo, de Daredevil, Born Again o Miss Marvel, donde hay capítulos donde se nota demasiado que el guión era una cosa y luego lo cambiaron por otra cosa y hubo reescrituras y regrabaciones y todo queda tan mutilado y pegado así a la fuerza que termina sin tener sentido, ni consistencia, ni pies ni cabeza. Esta serie no. Es solo que la idea de la serie es mala, es aburrida, no tiene absolutamente nada de inspiración, no tiene nada que contar, todo se siente deliberado, falso y artificial, porque todo pasa porque a huevo.
porque había que crear la serie porque se tenía un contrato y no porque realmente tuvieran una gran historia que contar, un gran mensaje que dar, con personajes inspirados por sus vivencias y una exploración profunda a temas, ¿no? Acá todo está hecho por trámite y en verdad así se siente, nada realista, nada creíble. Sí hay un par de cosillas interesantes, gran parte es este drama que tiene Riri con su amiga Natalie, que básicamente es una IA que creó de su amiga y que prácticamente es como si lo hubiera revivido, y te abre el conflicto de hasta qué punto está bien y hasta qué punto es egoísta recrear una persona con inteligencia artificial. Pero las veces que algo interesante pasa en la serie es, yo creo que como un 5% o a lo mucho un 10% de cada capítulo, que tal vez juntando todo te daba a parecer una película tantito entretenida, pero que de veras tardar como 5 o 6 horas en encontrar lo que podrías haber hecho en 50 minutos es absurdo. Los personajes estos del escuadrón de criminales no tienen nada de interesante, pero tampoco caen mal, y siendo justos no es como que se les dedique mucho tiempo. En cambio pasamos varias escenas con Xavier, el hermano de Natalie, y aparente interés romántico de Riri, otras entre Riri con su mamá y otras dedicadas a Parker, o sea el villano, que sinceramente creo que prácticamente ninguna de estas interacciones aportan nada, o incluso se vuelven tan repetitivas que terminan cayendo en el ridículo. Doña ya corre a Riri de su casa, ya le ha llamado la atención como 5 veces, es obvio que anda en malos pasos. O sea, todo esto es claramente relleno que necesitaban para llenar el tiempo que les pidieron de la serie. Y digo, personajes como The Hood en los cómics, que este fue un cómic que sí me leí, tenían muy poco o nada que ver con el de la serie. El cómic sí estaba entretenido, sí pasaban muchas cosas en cada número y el personaje era un hijo de puta, un tanto como Riri en lo de las motivaciones egoístas, pero con nada de redención. Pero aún así te caía bien porque sus enemigos eran otros villanos y terminabas apoyándolo a él por ambicioso. Bueno, total que para el cuarto episodio la serie de Ironheart se pone aún más lenta y ya, a partir de ese momento pasé literalmente a estar viendo la serie prácticamente contando los minutos para que se terminara. Escena aburrida que no aporta nada, tras escena aburrida que no aporta nada. Tenemos una pelea de Riri contra sus ex amigos criminales que no te la crees en absoluto, porque la flacucha esta aguanta como una docena de golpes contra gente mucho más dura que ella, se supone, y las escenas están como básicamente al nivel de la pelea infame esta del tercer capítulo de Miss Marvel, o las de los primeros capítulos de Secret Invasion, que es nada más el superhéroe peleando a golpes con otros vatos normales. El universo Marvel, señoras y señores, con todas sus emocionantes escenas de acción maravillosas, plagadas de poderes y efectos especiales y... para que me molesto. Bueno, al menos acá se siente menos feo porque es una serie de techno thriller un poco más aterrizada y no están desperdiciando conceptos maravillosos como los de los genios mágicos o extraterrestres con poderes increíbles. Después tenemos a Zeke convertido en un cyborg y algo tiene de cool, algo que podría haber funcionado en una película pero que termina perdiéndose entre lo aburrido que es esta serie. Por cierto, básicamente le dieron los poderes de Víctor Mancha de Runaways, ¿quién lo diría? Y por último la pelea contra The Hood, donde Riri es apoyada con magia de parte de Selma, otro personaje olvidado salido de la nada, que más parece un comercial para la probablemente ya cancelada serie de Strange Academy, donde les digo que se tiran una explicación del mundo mágico de Marvel, todo forzada y patética y nada creíble, que no encaja para nada con lo que iba en la serie. El episodio final, con supuestamente estas escenas tan locas y arriesgadas que estuve esperando, pues es una baba, no pasa nada. Es una pelea cortísima nada más, que se resuelve bien X, y que termina al parecer insinuando que Riri podría haber hecho un trato con una entidad maligna, lo cual, uy, no manches, qué impresionante. Como la serie había hecho tan buen trabajo explicando cuáles eran las motivaciones de Riri y haciéndonos empatizar con el personaje y que nos cayera bien, esto definitivamente nos impactó. Güey, si no pudieron contar una buena historia sobre Riri en 5 horas, ¿por qué deberíamos darles el beneficio de la duda y emocionarlos por lo que siga con ella? Que sinceramente no creo que siga nada. De por sí es una serie que no tiene nada que ver con el universo Marvel y ahora toda una trama de un demonio. ¿Qué podría aportar cuando esta saga no tiene nada que ver con demonios? Porque sí aparece Mephisto al final. ¿Y realmente a alguien le importa? Yo creo que no. O sea, es un personaje que por ahí está de fondo en los cómics, pero un personaje importante, un buen personaje, un personaje siquiera no lo es. Es bien X. Los que dicen que estaban esperando a que apareciera Mephisto durante años es porque se habrán dejado hypear por todas las teorías estas de WandaVision, o porque por ahí oyeron que existía un personaje llamado Mephisto y órale, es de los cómics, entonces qué emoción que salga. Pero honestamente dudo que a alguien auténticamente le interesara o le emocionara que
saliera Mephisto. Si acaso para volverlo a ver a futuro en alguna serie o película de Ghost Rider, pero con lo mal que está manejando Marvel sus propiedades recientemente, pues qué ganas hay de verlos introducir todavía otro personaje más. Si a Blade llevan como 8 años tratando de crear un proyecto de él y no han sabido cómo. Pues bueno, en fin, así es como termina mi desgraciada experiencia con esta serie, que voy a repetir, no es la peor que he visto, por lo que ya mencioné, porque tiene una dirección competente y cierta consistencia, a diferencia de Secret Invasion, Miss Marvel y algunos otros proyectos. Pero competente no quiere decir que no sea mediocre, lo es y mucho, y sobre todo muy poco inspirada. Y el hecho de que la historia, al igual que con Agatha, es basura, no aporta nada. Luego veo que en las reseñas tiene un 87% de aprobación de la crítica más o menos. Y bueno, pues ha de ser por estos aspectos técnicos que menciono. Digo, quizás a alguien le haya parecido una propuesta medianamente entretenida, pero también a lo mejor los críticos lo ven únicamente como fans de las series y no como fans del universo Marvel. Y los fans también dicen algo parecido, pero incluso los fans a lo mejor y tienen estándares muy bajos en comparación con los míos, claro está. Pero es que de veras me parece que esta cochinada realmente no aporta nada al universo Marvel, ni parece ni siquiera estar ambientado en él. Como dije, volvimos al oscurantismo, a esta época de Marvel Entertainment, donde hacían series baratas con guiones malos y donde parecía que podían estar ambientadas en el MCU solo técnicamente, porque papá Feige no les dejaba que conectaran ni realmente usaran sus elementos, ni que afectaran nada de las películas. Con la diferencia que ahora sí podrían haberlo hecho y simplemente no lo hicieron. Lo que me confirma que proyectos como este, que se anunciaron hace mucho tiempo, fueron nomás ideas random que tiraron de que, este personaje existe, ok, pues una serie para él de volada. ¿Que de qué se va a tratar? Pues saben, idea, eso no importa. Ya lo vemos después. Es decir, no había realmente un plan ni ideas, cuando antes todo estaba tan cuidadosamente planificado de parte de Marvel. Y para mí esto me dice que el estudio ya está en la decadencia absoluta. Entonces para mí este ya fue el acabose con las series de Marvel. Veré la segunda temporada de Daredevil Born Again porque a la serie le tengo cariño, pero lo que venga después de eso, que es Wonder Man, Vision Quest y quién sabe qué más, lo siento, pero ya perdieron completamente mi confianza. Que ya desde antes, desde Secret Invasion, no planeaba ver nada, pero decía, a ver, si la gente dice que están buenas, les terminaré dando la oportunidad, aunque sea meses después. Pues bueno, ahora ni eso, bien la hiciste Marvel. Me rehúso a volver a ser engañado y a perder mi tiempo. Voy a leer por ahí las sinopsis en Wikipedia y eso va a ser todo. Un clavo más en el ataúd del universo cinematográfico de Marvel, y con esto se despide Hero Box. Déjenme si gustan su opinión en los comentarios y hasta luego.